Hola chicos, bueno, seguimos viendo el teorema de Pitágoras con este video en donde vamos a ver que se puede aplicar a distintas situaciones problemáticas, algunas de la vida real y otras que tienen que ver con la geometría directamente, en donde tenemos que averiguar, además de uno de los lados de un triángulo, puede surgir que nos sirva para poder averiguar otro dato que necesitemos en cualquier otra figura, como por ejemplo la diagonal de un cuadrado, de un rectángulo, de otra figura. También puede ser la altura de un triángulo que no sea rectángulo. Bueno, nosotros lo que tenemos que tener principalmente en claro es que la fórmula hipotenusa al cuadrado igual cateto cuadrado más cateto al cuadrado, siempre diferenciando la c porque un cateto es más grande que el otro, pueden ser iguales. Y puede ser que no sepa cuál reemplazar, porque si por ejemplo acá tengo dos catetos y no sé cuál es mayor, porque puede ser que la representación no concuerde con los datos reales, no importa el orden en que yo los ponga acá, porque como la suma es conmutativa, no influye el orden en que coloquemos los valores, ¿sí? Bien, recordemos que principalmente esta fórmula se aplica siempre a los triángulos rectángulos únicamente. Entonces, principalmente lo que tengo que hacer es detectar cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. La hipotenusa siempre va a ser el lado que está enfrente del ángulo recto, así que si no está marcado, lo marcamos para ayudarnos. Enfrente de ese ángulo recto tengo, en este caso, el lado de 10 metros, es un dato, esa va a ser mi hipotenusa, y los otros lados son los catetos, los que forman entre sí el ángulo de 90 grados, ¿sí? Este es un cateto y este es otro. Entonces lo que hago es reemplazar en la fórmula para averiguar el dato que falta. Bueno, la hipotenusa vale 10 metros al cuadrado, que puedo poner directamente la unidad de medida al final, así no nos confundimos. Bueno, un cateto vale 3, que no sabemos si es el mayor o el menor, no importa, al cuadrado, más el otro cateto que desconocemos que hay que averiguar, x al cuadrado, ¿sí? O puedo seguir poniendo la c de cateto al cuadrado, es lo mismo. Ahí primero resuelvo cada potencia y luego despejo como una ecuación común y corriente en donde tengo que dejar a la letra sola para averiguar su valor. Bueno, 10 al cuadrado es 100, 3 al cuadrado es 3 por 3, 9, x cuadrado queda igual, en lo que está sumando lo pasamos restando, me va a quedar 100 menos 9 igual a x al cuadrado, que sería 100 menos 9, 91, y el cuadrado lo pasamos como raíz. ¿Sí? La operación contraria. Bueno, ya tenemos la calculadora, ya podemos usar la calculadora científica, así que hacemos raíz cuadrada de 91, que lo voy a hacer acá, y me da 9,53 y más decimales. Lo abreviamos en dos decimales, ¿sí? Y ahí ponemos la unidad de medida que corresponde, en este caso, metros. Bien, ahí significa entonces que el cateto que queríamos averiguar vale 9,53 metros. ¿Sí? Estamos truncando el número, estamos cortándolo, no estamos redondeando porque hay más decimales, podríamos redondearlo a 9,54, pero eso por ahora no lo vimos. Bien, ahora, si quiero averiguar el dato que falta en el ejercicio B, bueno, supónganse que la consigna dice, tenemos un triángulo cuyos lados miden 10 milímetros y 16 milímetros cada uno. O sea que si hay dos lados iguales y uno desigual, va a ser un triángulo isósceles, ¿sí? Bien, tenemos los tres datos y además sabemos que esta fórmula no la podemos aplicar a este triángulo que es acutángulo, o sea que tiene los tres ángulos agudos. Tampoco cuando tiene un ángulo obtuso. Sí o sí tiene que tener un ángulo recto. Pero bueno, la consigna, supónganse que dice que tengo que averiguar la altura de ese triángulo. Bueno, al trazar la altura, por eso es importante representarlo, me doy cuenta que al trazarla se forman dos triángulos rectángulos. Acá estaría el ángulo recto y acá, ¿no? Bien, trabajo solamente con un triángulo rectángulo para aplicar esta fórmula y poder averiguar la altura que le voy a poner x. Bien, entonces, si acá está el ángulo recto, enfrente tengo 16 milímetros, que sería la hipotenusa, 16 al cuadrado, igual, un cateto vale, si todo esto vale 10 milímetros, sabemos que la altura divide en el triángulo isósceles, divide a la base en dos partes iguales. Entonces, si todo este lado mide 10, este mide 5 y este mide 5 milímetros, ¿sí? Entonces, un cateto va a ser 5 y el otro cateto va a ser x. No nos olvidemos de elevar al cuadrado por la fórmula, ¿sí? Bien, y ahí resolvemos. 16 al cuadrado me da 256 y 5 al cuadrado me da 25. Bien, el 25 que está sumando lo pasamos restando. Nos queda 256 menos 25 es igual a x cuadrado. Bien, esa resta nos da 231 y el cuadrado lo pasamos como raíz.
La raíz cuadrada de 231 me va a dar el valor de x, que será la altura de ese triángulo isósceles. Vamos a hacer raíz cuadrada de 231 es igual a 15,19 milímetros. Ahí le agregamos la unidad de medida. Bien, entonces justo acá también tuvimos que averiguar un cateto. Bien, la diferencia con este es que no teníamos un triángulo rectángulo, pero lo transformamos en triángulo rectángulo trazando la altura, que era el dato que nos pedía esa situación. Bien, en el ejemplo C, bueno, observamos que tenemos un cuadrado y solamente tenemos como dato que la diagonal de ese cuadrado, que puede estar trazada así o así, las diagonales miden lo mismo, del cuadrado, ¿no? También del rectángulo. Entonces, tengo que esa diagonal mide 7 centímetros, pero no conozco los lados. Entonces, imagínense que la consigna me pide averiguar la medida de los lados. Bueno, yo sé que es un cuadrado, entonces todos los lados miden lo mismo, ¿no? Entonces, si a este lado lo llamo X, a este también lo puedo llamar X. A este también y a este también. Pero ¿qué pasa? Al trazar la diagonal, fíjense que quedan determinados dos triángulos rectángulos. Trabajamos solamente con uno para poder aplicar esta fórmula. Bueno, supónganse que trabajo con este triangulito rectángulo. El ángulo recto está aquí. Entonces, enfrente del ángulo recto tengo la hipotenusa de 7 centímetros. 7 al cuadrado. Un cateto vale X y el otro cateto vale también X. Es más, en este caso no hay cateto mayor y cateto menor porque en los lados de un cuadrado sabemos que la medida es la misma. Bien, ¿cómo hago para resolver cuando tengo dos incógnitas? Si son iguales, lo que puedo hacer es resolver juntándolas. 7 al cuadrado es 49 y acá me va a quedar x cuadrado más x cuadrado son 2x al cuadrado. Lo escribo así. Bien, ahora para resolver esto, el 2 lo paso dividiendo porque acá hay una multiplicación. 49 dividido 2 igual a x cuadrado, ¿sí? Bueno, la mitad de 49 es 24,5 y el cuadrado lo pasamos como raíz, ya lo hacemos, ¿sí? Eso nos va a dar 4,94. 4,94 centímetros serían, ¿sí? Eso es lo que mide cada uno de los lados del cuadrado. Me llegan a pedir el área de ese cuadrado, lo que tengo que hacer es lado al cuadrado. ¿Se acuerdan? La fórmula era L al cuadrado. Entonces, si un lado mide 4,94, lo elevo al cuadrado y me va a dar el área total. ¿Sí? Eso va a depender de cada situación problemática. Bien, ahora supónganse que estamos en la vida real y quiero saber cuál es la sombra que ejerce una persona sobre el piso a una determinada hora, sabiendo que su altura es de 1,60 m y sabiendo que la distancia desde la punta de su cabeza hasta el extremo de su sombra es de 3 metros. Bueno, ¿qué pasa? Cuando tenemos situaciones problemáticas de este estilo, lo que hay que hacer es siempre hacerse una representación, porque con la representación nos podemos guiar en cuál es el dato que tenemos para poder reemplazar en la fórmula. Bien, al representar esto me doy cuenta que queda determinado un triángulo rectángulo. El ángulo recto lo forman la persona junto con su sombra. Acá estaría el ángulo recto. Entonces, enfrente del ángulo recto, o sea, de 90 grados, tengo el lado de 3 metros, que es la hipotenusa siempre que esté enfrente del ángulo recto, ¿sí? Entonces ponemos 3 al cuadrado, es igual a un cateto que es 1,60 metros al cuadrado, más el otro cateto que no lo conozco, que va a ser la sombra, ¿sí? La medida de la sombra. Bien, ahí resuelvo. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. 1,60 al cuadrado me va a dar 2,56. Bien, el 2,56 los pasamos restando. Acá me queda x cuadrado y eso me va a dar 2,56, estamos 6,44 y la raíz cuadrada, que pasa el exponente, ¿no?, como raíz, me va a dar 2,53 metros en este caso. Bien, ahí estaría resuelta la situación problemática. Bien, cada situación problemática tiene algo particular, pero siempre lo importante es escribir bien la fórmula y aplicarla correctamente. Para poder aplicarla correctamente, recuerden hacerse su representación, ya sea una figura geométrica o una aplicación a la vida real, en donde determinen dónde está el ángulo recto. Una vez que lo determinan, se fijan cuál sería la hipotenusa, cuáles serían los catetos y cuál es el dato que falta y cuáles tengo. En base a eso reemplazamos
y despejamos correctamente para poder averiguar el valor correcto, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy.